bienvenidos a todos en esta sesión de IEBS School. Mi nombre es José Antonio Martínez Fernández, soy ingeniero industrial y doctor en Administración y Dirección de Empresas y, bueno, tengo más de 25 años en proyectos tecnológicos, en empresas multinacionales y en el sector privado y en la Administración Pública. Y después de presentarme, pues daros la bienvenida a este seminario que trata webinars sobre la inteligencia artificial y su impacto en la publicidad. Nuestra idea es sentar las bases, sentar las tendencias que se establecen hoy en día para ver cómo la publicidad digital ha ayudado y apoyado con la inteligencia artificial, supone un cambio de paradigma para que nuestras campañas publicitarias conviertan más y más rápido, lleguen a más gente y su nivel de impacto sea cada vez mayor. Pero antes de nada tenemos que ubicarnos, centrarnos, ¿dónde estamos? Pues básicamente estamos en el marketing como una función transversal empresarial y clave, diferenciándola claramente de la función de ventas, que muchas veces se ha unido. Dentro del marketing y de esta función empresarial, pues lo que pretendemos es siempre satisfacer esos deseos y esas necesidades que puedan tener los clientes, los usuarios y los consumidores, los que demandan bienes o servicios, en definitiva, productos. El marketing se puede realizar o tradicionalmente se ha realizado hasta finales del siglo XX a través del marketing offline, pero cuando se iniciaron las nuevas tecnologías, Internet fundamentalmente y las TIC, pues se pasó a un marketing digital, que es esta función de marketing desarrollada conjuntamente con actividades offline, pues hacerla online, por lo cual se utilizaron medios digitales, principios del siglo XXI. El modelo de marketing tradicional, el modelo de marketing vigente hoy en día, tiene cuatro fundamentalmente variables, las famosas 4 Ps. Una de ellas, dentro del marketing, es la promoción. Y una de las herramientas de esa promoción, hay muchas, es la publicidad. Por lo tanto, la publicidad es un submundo dentro del marketing, que es al que nos centraremos en la sesión de hoy. La publicidad, como el marketing, pues ha podido ser offline y online. Online, pues básicamente esa publicidad digital pues pretende que la promoción de esos bienes o servicios, de esos productos, sea a través de plataformas digitales utilizando datos que están en las redes y en los sistemas de acuerdo a estos clientes y a estos consumidores. Por un lado, tenemos evolución o, digamos, sintetización desde el marketing hasta la publicidad. Pero por otro lado, tenemos la inteligencia artificial, que es el otro lado de la moneda de la sesión de hoy. Y dentro de la inteligencia artificial, pues nos interesará la inteligencia artificial generativa, la que es capaz de generar a partir de patrones preestablecidos, a partir de entrenamiento y en función de una entrada, pues crear textos, crear imágenes, crear vídeo o combinación de todos ellos basada en el aprendizaje automático que ha aprendido de esos datos de sus propios clientes o de sus propios patrones anteriores para dar respuesta o apoyar a esa publicidad digital. En esto es lo que nos basaremos la sesión de hoy. La evolución del marketing, que por supuesto va unido a la evolución de la publicidad, pretende básicamente a través del tiempo aumentar el grado de personificación y de llegar a ese cliente o usuario que tiene un empoderamiento de compra. Nuestra idea es aumentar la personalización para que nuestra propuesta de valor le llegue más, le llegue mejor y cree una fidelidad con ese cliente. Pasamos marketing 1.0, el marketing más clásico y tradicional, después de los años 60 y 70, donde era un marketing masivo, basado fundamentalmente en la radio, la televisión o las pantallas, un poquito de los cines o también la publicidad en las enaras por la calle. Después pasamos a un marketing 2.0 con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías. Y la característica es que ya podíamos segmentar y utilizamos medios como el email marketing. A principios del siglo XXI fue la explosión de las redes sociales, Facebook, Instagram y después redes sociales como TikTok, donde se establecía un ámbito totalmente digital y personificado y el medio eran las redes sociales.
Y hoy en día estamos en la evolución del marketing y la publicidad 4.0, donde la característica fundamental es que este marketing, esta publicidad, como instrumento de la variable promoción dentro del marketing, pretende ser inteligente y predictiva, adaptándose a los gustos y las necesidades en tiempo real. El contexto que tenemos hoy en día y que rodea ya en 2025, pues que básicamente más del 60% de las marcas a nivel mundial utilizan de alguna forma la inteligencia artificial en todo o en parte de sus campañas. Por lo tanto, es una tendencia mayoritaria que se acerca a prácticamente la totalidad. Normalmente las grandes empresas no han perdido la oportunidad, son las pymes las que quizás estén un poco más rezagadas, pero que también hacen cosas muy interesantes. Y tarde o temprano se sumarán al carro. Por lo tanto, es una tendencia imparable. Esto permitirá una super hipersonalización gracias a la inteligencia artificial y su conocimiento basado en datos del consumidor, pudiéndole dar una oferta de valor adaptada en cada momento, en cada lugar, a sus deseos y sus necesidades. Y para ello la inteligencia artificial generativa, pues además, para los profesionales o los expertos que gestionan esta publicidad y este marketing, es una fuente de apoyo a su creatividad humana, que no de sustitución, sí de apoyo a su creatividad humana, de interacción y de conversión en campañas publicitarias que permitan una mayor rentabilidad. Sin duda, la inteligencia artificial estaría coja sin otro aspecto fundamental, los datos. Como consecuencia de estas tendencias, hoy en día, a través de las redes, a través de Internet, la información, los datos que tenemos de los clientes y los usuarios es prácticamente infinita. Datos infinitos de sus deseos, de sus necesidades y de sus preferencias. Porque la idea del marketing ya no es el marketing tradicional de ser un marketing transaccional o un marketing relacional. Hoy en día lo que se busca fundamentalmente es un marketing y por lo tanto una publicidad emocional y sobre todo experiencial. Y con el grandísimo número de datos que tenemos hoy en día y la potencia de la inteligencia artificial podemos conseguirlo. ¿Cómo? Pues potenciando las decisiones inteligentes en tiempo real, cambiando las campañas, cambiando el anuncio, cambiando el mensaje incluso en tiempo real, adaptándolo a cada audiencia o a cada segmento. Esto nos permitirá además automatizar con precisión casi quirúrgica, dado que los propios algoritmos de inteligencia artificial se van adaptando continuamente, optimizando los procesos de interacción con los clientes. Además, permite una personificación, basándolo de pequeños segmentos a una experiencia publicitaria y comunicativa a gran escala. También establece patrones de predicción. Antes de que, digamos, los datos marcan tendencias, muchas veces el humano no es capaz de detectar estas tendencias, pero los algoritmos de inteligencia artificial apoyados en el Big Data sí. Por lo tanto, se aprovecha la producción y la anticipación al futuro, tomando decisiones sobre patrones, tendencias y nichos detectados por la inteligencia artificial y no por el humano, lo que nos da un valor oculto convertido en oportunidades de marketing y oportunidades de mejora en la publicidad. El tránsito, por tanto, hacia la publicidad con inteligencia artificial es imparable hoy en día. No hay prácticamente consultora o artículo que diga que es un proceso que tiene marcha atrás. Hay diferentes enfoques en cómo debe de realizar este camino, este desarrollo complementario, no solo de la inteligencia artificial con la publicidad, sino con todas y absolutamente las funciones empresariales o las funciones que desarrollan los seres humanos. Hay mucho debate hoy en día también sobre hasta dónde deben llegar, hay mucho debate con la ética, hay mucho debate también con la desaparición o adaptación del trabajo. Yo particularmente pienso que la inteligencia artificial no viene a sustituir al humano, simplemente viene a mejorarlo y adaptarlo. Evidentemente, igual que no se, digamos, desapareció el humano con la revolución industrial, no desapareció con Internet, pues tampoco desaparecerá con la inteligencia artificial. Simplemente tendrá que jugar otro rol diferente.
Y el humano tiene que poner de su parte, es decir, tiene que entender este paradigma que no tiene marcha atrás, tiene que entender cuáles son las reglas del juego y tiene que convivir y sacarle la mayor productividad, porque si no lo hace un humano, lo hará otro por él, con la misma inteligencia artificial. Por lo tanto, la presencia de la inteligencia artificial en el ámbito en general, empresarial y sobre todo en el ámbito de la publicidad, que es lo que nos ocupa en el webinar de hoy, es una realidad concreta. Muchos, digamos, la literatura del management lo recoge desde hace varios años. Las transformaciones y consecuencias de su aplicación evolucionan muchas veces a un ritmo muy rápido, prácticamente con las noticias semanales de nuevas evoluciones de los nuevos aplicativos que hay de cada herramienta. Cada semana nos levantamos en los telediarios, aparte de con las noticias normales de la geopolítica, con una nueva noticia relacionada con evoluciones, mejoras o, digamos, cosas increíbles que puede llegar a hacer la inteligencia artificial. Y todo ello pues causa un impacto, una inseguridad en los seres humanos y una cierta preocupación en las empresas y en los trabajadores y en los profesionales. Pero insisto, mi opinión es que no hay que tener miedo, simplemente hay que adaptarse a ese cambio como nos adaptamos a la revolución industrial o como nos adaptamos a Internet. Evidentemente, en la publicidad no solo se establece la inteligencia artificial. Para esa migración a esa nueva publicidad 4.0 dentro del marketing 4.0 hay otras tecnologías disruptivas que también apoyan a esta publicidad, que no son el objeto del webinar de hoy, pero que sin embargo son complementarias a la inteligencia artificial. Tenemos la realidad aumentada, que superpone objetos y lugares físicos con contenido virtual. Tenemos también la realidad virtual, que involucra manipulaciones e interacciones en objetos que se está, digamos, percibiendo dentro de un entorno también virtual. Y también tenemos la realidad extendida como un término integral que combina absolutamente e integra lo físico y lo virtual, creando experiencias virtuales inmersivas. Pero también tenemos el IoT, el Internet de las Cosas, un mundo con dispositivos interconectados que captan continuamente datos que, digamos, se convierten en información y en conocimiento que permiten tomar decisiones o acciones en tiempo real. También tenemos las tecnologías inalámbricas, el famoso 5G que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles y en la mayoría de los países de la OCDE, pero que si ya tenemos en ciernes un 6G dentro de poquísimos años. Son tecnologías de la información, de comunicaciones móviles que nos permiten que esta publicidad, que esta comunicación, que esta interacción con los clientes y usuarios se establezca de forma ubicua prácticamente en cualquier punto del mundo, ofreciendo velocidades récord, tiempos de latencia mínimos y en realidad una experiencia con el usuario, con el cliente a alto nivel. Y también, ¿por qué no hablar de la computación cuántica? Esa computación que, digamos, explota la famosa ley de Moore, ¿no? Que contribuye a resolver problemas muy complejos y crear algoritmos muy eficaces en muy poco espacio de tiempo. Cosa que con los sistemas actuales basados en microprocesadores es muchísimo más complejo. Por lo tanto, sin duda, es necesario, por todas las razones anteriores, todas las tecnologías y también la inteligencia artificial, es necesario aplicarla a la publicidad. También en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, ha tenido mucha importancia el neuromarketing. La inteligencia artificial se ha entrenado con con los datos obtenidos del neuromarketing que se han aplicado durante muchos años y donde se analizan con datos y con experimentos el comportamiento de los seres humanos como cuando compran, cuando adquieren o cuando expresan deseos y necesidades en las redes sociales, en Internet o en las propias tiendas físicas. Por lo tanto, aplicar la inteligencia artificial en publicidad es algo prácticamente imparable. Permite una automatización creativa, generando múltiples variaciones en los anuncios, incluso en tiempo real, imágenes que van cambiando en función de las preferencias, diseños, el texto o el mensaje de esa comunicación y cómo van adaptándose en los vídeos, ahorrando muchísimo tiempo y muchísimos recursos
en la etapa de producción de los propios anuncios. También existe una personificación masiva. Permite adaptar los mensajes prácticamente a cada individuo o cada segmento en tiempo real, en función de sus datos del comportamiento en las redes sociales o en Internet o en una website de una empresa o de una marca determinada. También la optimización continua. Como continuamente se están generando datos, el sistema autoaprende. Este aprendizaje automático que permite a la inteligencia artificial mejorarse a sí misma. Por lo tanto, los algoritmos monitorean ese rendimiento, ese comportamiento, esos indicadores, esos KPIs que veremos posteriormente, que son clave en el desarrollo de la publicidad basada en inteligencia artificial y que van originando mejoras y redirigen automáticamente hacia experiencias más de usuario que conviertan esos anuncios, esos mensajes, como veremos al final algunos ejemplos, en mayor rentabilidad en función del tiempo empleado y los recursos empleados. En general, la publicidad con inteligencia artificial permite ahorrar costes y ser mucho más ágil, adaptándola a cada entorno, a cada tipo de cliente y usuario y aumentando, lógicamente, la rentabilidad económica, financiera y de impacto. Hemos pasado del mundo SEO, del mundo de las redes sociales, del mundo de Instagram, LinkedIn, YouTube y Google Maps, que se sigue utilizando y que deja una huella digital, a un mundo geo, a un mundo donde la huella digital es generativa, un nuevo concepto, el mundo geo, donde ya la referencia no son las redes sociales, sino son los modelos fundacionales, como el Copilot, el ChatGPT, Gemini, Perplexity o el famoso DeepSeek. Por lo tanto, es importante ver cómo el terreno de juego ha cambiado desde el mundo SEO al mundo geo. Y debemos de ser conscientes que la huella digital ya no es solo basada en las redes sociales, sino en la generación que generan estas aplicaciones. Sin embargo, parece que la inteligencia artificial en cualquier ámbito empresarial y en particular en la publicidad lleva desde que en noviembre prácticamente de 2022 salió el primer modelo de ChatGPT, el ChatGPT 2.5. Pero en realidad estos algoritmos, mucho menos, visibles a los medios de comunicación, llevan mucho tiempo con nosotros. La inteligencia artificial prácticamente se originó por primera vez después de la posguerra. Los conceptos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, tienen más de 80 años. Sin embargo, con la explosión de los datos, con la explosión, digamos, de la capacidad de cálculo de los ordenadores y también con la evolución clara de algunos conceptos como los transformers en el año 2017, han originado la explosión. Pero ya a principios del siglo XXI existía inteligencia artificial, por ejemplo, en el algoritmo de recomendación de Netflix, por ejemplo, que nos permitía, digamos, saber recomendaciones de películas en función de las últimas que habíamos visto. Por lo tanto, es algo que está, digamos, muy presente desde hace la tecnología está presente desde hace muchísimo tiempo, está, digamos, de forma latente desde hace aproximadamente 15 o 20 años, pero sin duda es cuando ha llenado, digamos, nuestro vocabulario, nuestro día a día, cuando ha llenado los telediarios, es prácticamente desde el año 2022, hace 2 años y medio prácticamente. En torno a toda la publicidad basada en inteligencia artificial, hay toda una cadena de suministros de contenido, empezando, según el modelo que establece IBM, con toda una parte de planificación y estrategia de esa publicidad basado en la inteligencia artificial. Le sigue una creación propia de contenido basándose en esa planificación y en esa estrategia para permitir una segmentación del mercado y, por último, una ejecución de la campaña de publicidad y, sobre todo, una medida, ¿no? Porque según los principios de la calidad, y que es aplicable también a la publicidad, lo que no se mide no existe. Tenemos que medir mediante KPIs si realmente nuestras campañas apoyadas con inteligencia artificial mediante esta cadena de suministro de contenido mejoran
el alcance hacia los clientes, mejoran los retornos, mejoran todos los ratios del marketing digital. Esta cadena de suministro reúne a personas, procesos, tecnologías para planificar, crear, producir, lanzar, medir, muy importante, y gestionar contenidos, mensajes que lleguen a los clientes y a los usuarios. Partiendo del mundo informático, el paradigma del pensamiento computacional es aplicable a todo proceso empresarial y en particular a la publicidad. Cuando tenemos un reto o un problema de comunicación publicitaria, cuando tenemos que abordar esta herramienta de esta variable del marketing, pues lo haremos volviendo a los orígenes del pensamiento de la informática, el pensamiento computacional. Lo primero es descomponer ese problema, ese reto, en partes más pequeñas y manejables. Es decir, si tenemos una estrategia de publicidad, tenemos que descomponer ese problema en partes más pequeñas y manejables. Forma parte de la estrategia. Después debemos de establecer patrones y entre estas pequeñas partes del problema, originando unos subproblemas que se van resolviendo. Después tenemos que tener una serie de abstracción, centrándonos en la información relevante de estos problemas más pequeños, descartando el valor o la clave de estos problemas y no datos que sean innecesarios. Y por último, y solo por último, utilizar el algoritmo o la herramienta. Muchos errores que cometen las empresas, las pymes sobre todo, que no pueden tener el asesoramiento profesional de hoy en día, son que empiezan directamente por el algoritmo o la herramienta, sin establecer una planificación, sin establecer una estrategia previa, sin establecer una descomposición, unos patrones y una abstracción del problema. Primero, descomponer el problema de publicidad en partes más pequeñas, establecer patrones, abstraernos descartando todo lo que sea superfluo y una vez que tengamos claro qué es lo que queremos abordar, entonces obtener el algoritmo, herramientas o conjunto de herramientas que nos permitan abordar mejor esta campaña de publicidad. Por lo tanto, digamos, la inteligencia artificial entendida como un pensamiento computacional a la hora de abordar problemas empresariales y en particular abordar problemas de publicidad, para que sea más eficiente debe de seguir estos pasos. Porque si no lo hacemos así, otra persona lo hará así y lo hará seguramente más eficiente y mejor. Y ahí radica el verdadero problema. No es que le quite el puesto a los humanos, sino que otro humano, utilizando más adecuadamente o más eficientemente estas herramientas, nos pueda abordar o nos pueda quitar parte de nuestro, digamos, entorno. Esto se hace mediante una serie de pasos que desarrollan este pensamiento computacional a la hora de abordar un problema o un reto en publicidad. El primer paso es identificar un problema en la organización. Todo comienza con un desafío específico, donde hay ineficiencias, qué tareas son repetitivas, dónde la inteligencia es más útil con la necesidad real publicitaria. El segundo paso, como hemos comentado, divide un problema complejo en partes más pequeñas. La solución de problemas grandes siempre requiere descomposición, hacerlo más simple. Esto permite aplicar la inteligencia artificial a áreas puntuales, logrando resultados medibles antes de establecer el escalado. El tercer paso es detectar patrones. La IA es excelente identificando regularidad, patrones en los datos. Esto permite predecir comportamiento y automatizar decisiones basadas en datos del entrenamiento o en datos históricos. El cuarto paso es centrarse en lo esencial, en el core del problema o del reto publicitario. No todos los datos o procesos importan por igual. Se recomienda enfocar la IA en lo que genera valor repetidamente y, digamos, mantenido a lo largo del tiempo y que puede ser modelado, no en las excepciones que pueden darse a usuarios concretos y que serán lo que marcarán las tendencias. El quinto paso, no todas las soluciones de inteligencia artificial son iguales. Existen unas herramientas más especializadas en análisis predictivo, automatización de tareas, procesamiento del lenguaje, generación de audio, generación de vídeo. Elegir bien es clave qué herramienta o conjunto de herramientas.
No podemos empezar el reto publicitario con IA eligiendo una herramienta y ver qué hacemos con ella, porque puede ser que la herramienta no sea la más adecuada. Y por último, algo que muchas veces se nos olvida y que es muy importante, paso 6, medir, medir y medir. Lo que no se mide no existe. ¿Qué indicadores tipo tenemos en la inteligencia artificial de cara a la publicidad? Bueno, muchos de los indicadores que os mostraré son típicos del marketing digital, pero que hoy en día tienen una gran importancia porque permiten optimizar y ver los resultados de las campañas de publicidad generadas con inteligencia artificial. Por un lado, tenemos indicadores de rendimiento de campaña, de performance, el típico CTR, el click-through rate o la tasa de clics, que mide el porcentaje de personas que hacen clic en un anuncio respecto a quienes lo vieron. La inteligencia artificial pues ayuda a optimizar los mensajes y segmentaciones para mejorar la relevancia de los anuncios. El costo por clic, el CPC, que determina el costo medio que se paga por cada clic en el anuncio. La inteligencia artificial nos ayuda a ajustar pujas automáticas en tiempo real, lo que después denominaremos publicidad programática, para reducir costes sin perder calidad en la audiencia. También tenemos otros ratios como el coste por adquisición o el ROAS, menos utilizados, pero también que ayudan a medir el rendimiento. Otro tipo de indicadores para medir el impacto de la inteligencia artificial en la publicidad son los indicadores de segmentación y audiencia, que miden como la tasa de conversión por segmento, el porcentaje de conversiones dividido entre el total de usuarios que han sido impactados en cada segmento por una comunicación publicitaria. La inteligencia artificial ayuda a crear dentro de estos segmentos microsegmentos dinámicos en tiempo real basados en comportamientos de intereses reales, no simulados ni ficticios. También el score de intención de compra, que mide la probabilidad de que los usuarios conviertan esos clics en compras reales, con pagos en pasarelas de pago. La inteligencia artificial ayuda a usar un puntuaje predictivo en función de qué probabilidad de compra en función del historial y el comportamiento que tengan los usuarios. También hay indicadores de tipo de creatividad y contenido, el engagement con anuncios, cuántas interacciones, likes, shares o comentarios puede tener la participación en un anuncio, cuánto tiempo están mirando el anuncio. Hay veces donde los anuncios incluso les ha gustado tanto que incluso pueden repetirlo porque les ha gustado el mensaje o la comunicación que les ha trasladado. Esto se mide mediante el tiempo de visualización del anuncio. U otros indicadores un poquito más técnicos, como la tasa de respuesta del sistema, que mide la velocidad y efectividad con que la inteligencia artificial puja y ajusta en tiempo real. O la velocidad de optimización, que mide cuánto tan rápido el algoritmo y aprende a mejorar los resultados. Esto es una medida de la eficiencia que tienen los algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo en la publicidad programática, de ir cambiando el mensaje en función del interlocutor y el entorno que se va encontrando con las interacciones. En general, muchos indicadores, o los más usuales, de mejora continua y aprendizaje, como la tasa de mejora semanal y mensual, o la precisión del modelo predictivo. Sin duda, lo que no se mide no existe. Volvemos a ese lenguaje. ¿Qué herramientas de inteligencia artificial se utilizan en las redes sociales para medir estos indicadores? Fundamentalmente el clásico Google Ads con inteligencia artificial incorporada predictiva y Smart Bidding. El Meta Ads con Avidate Plus, que nos da una medida de la automatización de creatividad y segmentación de cada anuncio o de cada campaña. O plataformas preparadas para medir el impacto de la publicidad generada con inteligencia artificial como HubSpot, Salesforce Marketing Cloud o Adobe Experience Cloud. También existen plataformas de entrada y salida de testing automático como WWO Optimizely y herramientas de análisis clásicas como Google Analytics 4 que incorpora inteligencia artificial para predicción del comportamiento incluso en movimientos oculares o del clic del ratón. Las recomendaciones que os puedo dar, os puedo transmitir de la experiencia, de la literatura, de las mejores prácticas que hay hoy en día respecto a la medición del impacto de esta publicidad es no medirlo todo, sino medir lo relevante para la empresa.
de todos los indicadores que hemos utilizado, no deberíamos de utilizar más de 5 indicadores. Tan malo es no medir nada como medir demasiado, con lo cual se dispersa el foco donde queremos poner la atención con nuestra estrategia. Debemos de automatizar, pero siempre supervisando bajo la labor humana, frecuentemente. Hay que testear y ajustar los mensajes y comprobar que lo que genera la inteligencia artificial es válido. No olvidemos que la inteligencia artificial cada vez menos también alucina. Es cierto que cada vez menos y la tasa de alucinación es cada vez menos, pero todavía no es infalible 100%. Y ahí es donde el humano todavía tiene una labor de auditoría, una labor de supervisión. ¿Qué tipos? Nos quedan 3 grandes bloques en este webinar. ¿Qué tipos de publicidad basada en inteligencia artificial? Por un lado tenemos la publicidad sintética, que es aquella que utiliza la inteligencia artificial para producir partes gráficas concretas del mensaje comunicativo. Se utilizan herramientas como los deepfakes, que son básicamente imágenes o vídeos de un audio que han sido generados, editados mediante inteligencia artificial y que prácticamente no hay diferencia con la humana, creando una apariencia que muestra algo totalmente real o inexistente. También tenemos la publicidad computacional, que tiene como finalidad crear relaciones, vínculos con esos deseos y necesidades de los usuarios y clientes y con las marcas, es decir, con las empresas. Elemento, por tanto, más importante es la imagen corporativa, las ideas fuerza que se establecen en estas campañas publicitarias. Y por último, la publicidad inteligente, la adaptativa, la smart advertisement, que se caracteriza por estar centrada en el enfoque en el consumidor y en la personificación hacia lo que desea o lo que necesita. Pero es sin duda la publicidad programática la que hoy en día más, digamos, está en boga de los expertos, está más de moda. Es la publicidad la cual se genera, se adquiere y se diseña en tiempo real. Aunque parezca mentira, los anuncios no están programados o planificados, sino que en función del comportamiento de estos clientes o de usuarios en redes sociales o en páginas web, se va generando automáticamente el anuncio. Se ha demostrado que esta publicidad programática es la que abarca un mayor porcentaje en inversión publicitaria, porque aprovecha el entorno, aprovecha el momento en el que el posible cliente, ese usuario, está visualizando, está con los sentidos puestos en el enlace en Internet o en la red social. La publicidad, por lo tanto, programática establece anuncios o display en formato normalmente vídeo o normalmente de imagen que se adaptan permanentemente a los hábitos de navegación o los hábitos que demuestran en su navegación estos clientes o usuarios. El proceso que sigue esta publicidad programática, lo primero es establecer el terreno de juego, el real-time bidding. Los anunciantes utilizan plataformas de publicidad programática que lo que hacen es pujar por espacios publicitarios en tiempo real. Lo que nos interesa no es tanto una audiencia determinada, sino una audiencia dinámica en función de sus hábitos. Ahí es donde el Internet de las cosas también es muy importante, por eso hablamos de las tecnologías complementarias a esta inteligencia artificial. Siguiendo la cadena lógica de razonamiento de la publicidad programática, después tenemos que automatizar, sobre todo los procesos ya que derivan a la compra y a la venta, y que no haya problemas con los métodos de pago y la interacción. Esto también se puede automatizar. Y por último, que el sistema autoaprenda para que se haga más eficiente y que resuelva algunas carencias o algunos puntos de dolor que pueda tener el cliente en su experiencia de compra. Esta publicidad programática, sin duda, tiene mayor precisión, mayor eficiencia, mayor automatización y mayor flexibilidad, pero también tiene desafíos. Muchas veces la transparencia, el sistema de compra de los anuncios en tiempo real, de los espacios publicitarios, es complejo, es algorítmico. Muchas veces las empresas que quieren adquirirlo no les resulta fácil entender el proceso por el cual han quedado dentro o fuera
de la puja por ese espacio publicitario. También tiene una evidente complejidad técnica, requiere conocimientos técnicos para implementar y gestionar estas campañas desde el punto de vista de la plataforma o desde el punto de vista de la propia herramienta. Desde el punto de vista de la generar la publicidad, siempre se ha basado en la creatividad de la agencia publicitaria. Pero ahora ese experto que trabaja, ese profesional que trabaja en la agencia publicitaria no está solo. Se ha demostrado empíricamente que un equipo trabajando en creatividad obtiene un mayor incremento de impacto que una persona trabajando sola, sin utilizar la inteligencia artificial. Pero se ha demostrado también empíricamente que una persona individual con inteligencia artificial es capaz de crear más rápida y eficientemente que un grupo de personas sin ella. Por lo tanto, ¿dónde está el paradigma? ¿Dónde está la tendencia? Que tengamos equipos creativos que todos ellos y en conjunto utilicen inteligencia artificial. Eso es hoy en día el sumum para el proceso y desarrollo creativo. Y esto permitirá eliminar barreras clásicas del proceso creativo en el proceso de la publicidad, como son el síndrome de la página en blanco. La creatividad o el crear algo nuevo suele ser para la mente humana lo más difícil. La inteligencia artificial proporciona esta energía de activación, este borrador inicial que va generando ideas para romper esta parálisis. Muchas veces el humano también no es capaz de definir objetivos precisos y claros, y en esto también nos ayuda la inteligencia artificial. O, sin lugar a dudas, el miedo al juicio, el qué dirán los demás. La inteligencia artificial permite anticipar objeciones y fortalece contraargumentos para esas campañas publicitarias que muchas veces son disruptoras, transgresoras y que rozan entre la genialidad o la ofensa muchas veces y que pueden ser o la explosión de una marca o el hundimiento de la misma. También el perfeccionamiento. La inteligencia artificial está automáticamente generado para ser cada vez más perfeccionarse y mejorarse a sí misma. Y el último bloque de este webinar, antes de dejaros paso a vuestras preguntas, el bloque de herramientas. En primer lugar, tenemos los modelos LLM, que básicamente es creación de contenido, creación de texto, creación de ideas. Mediante un elemento de entrada, el prompt, nos origina un contenido coherente con esa entrada, lo que es la salida. Debemos de darle un entorno y hay toda una ingeniería de prompting que establece que cuanto mejor, más completa y más enfocada sea la entrada, mejor es la salida. Lo que se suele decir, si entra algo bueno, saldrá algo bueno. Si entra algo malo, saldrá algo malo. Esto nos permite generar texto, ideas para blogs, publicaciones en redes sociales, correos electrónicos, guiones de campaña publicitaria, el mensaje de la comunicación. Además, permite sintetizar la información y realizar funciones comunicativas en base en textos de diferentes idiomas, con el diferente tono o el diferente matiz que puede tener, digamos, en un idioma o en otro con altísimo grado de precisión. Muchas veces, digamos, el propio LLM puede optimizar y mejorar las propias entradas, es decir, los propios prompts para la creación de contenido que pasará a otras aplicaciones para imágenes, vídeos o animaciones. Por lo tanto, es una fuente muy interesante y que supera toda la capacidad humana que tiene de generar ideas de comunicación. ¿Cuáles son las herramientas de inteligencia artificial generativa textuales más utilizadas hoy en día? Por supuesto, el ChatGPT, actualmente en su versión 4.5. Pero también cada vez más cerca y, digamos, muy cerca, incluso algunas mejores que otras, en algunas facetas, unas que otras, como Gemini. Gemini con el modelo 2.5 Pro o Cloud de Anthropic con el Cloud 3.7. O el Copy, algo más específico, es una plataforma de redacción asistida con inteligencia artificial que facilita la creación de contenido enfocado básicamente en blogs, publicaciones en redes y descripciones de productos. O el Grammarly, que revisa y corrige errores gramaticales de estilo y de enfoque. O el Writer, que es un generador de texto impulsado
por inteligencia artificial que ayuda a redactar contenido atractivo y optimizado para que sea buscado por el SEO de Internet en función de las palabras clave o los tags de los temas proporcionados. Algunos ejemplos de prompt que se pueden utilizar en la publicidad. Por ejemplo, quiero que actúes como un publicista experto en determinado producto o servicio. Yo te diré una campaña, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Black Friday, y tú harás una propuesta de ideas de anuncio. Lo presentarás en formato tabla, no coloques ideas que sean parecidas. O crea un texto persuasivo que explique por qué los consumidores deben de elegir un determinado producto o servicio en lugar de sus competidores. Es decir, ejemplos de prompts de todo lo que podemos entregarle a esta inteligencia artificial para que nos dé buenas salidas. Pero también tenemos modelos de generación de imágenes, audio y vídeo, donde también la entrada es un prompt, pero la salida es bastante más compleja. Y hoy, en los últimos 5 minutos, quiero dejaros algunas de las novedades que están circulando por Internet hace prácticamente una semana o 10 días. Cosas prácticamente increíbles e inimaginables hace algunos meses. Permiten entender la imagen de texto y convertirlas en algo más complejo, como es la imagen, el audio y el vídeo, grabando audios en diferentes idiomas, con voces, digamos, sintéticas o con voces de personajes famosos, con vídeos que marcan el entorno y que no tienen ningún tiempo de retardo. Hoy veremos un vídeo publicitario prácticamente increíble, hecho con una herramienta que salió hace una semana, extraordinaria. Con lo cual, esto va muy rápido. Y la idea no es, digamos, abrumarse, sino la idea es entender cómo funciona. Algunas de las herramientas de imágenes, vídeo y audio más actuales y más utilizadas por las empresas y por los creadores de comunicación publicitaria. Midjourney, actualmente en su versión 7. Freepik, actualmente en la versión febrero del 2025. Runway, con su versión Gen 4. Style Diffusion, con su versión 3.5. La famosa Sora, aún no disponible en Europa con los problemas de la legislación que muchas veces, y Eleven Labs. Hay algunas otras nuevas que han salido y que no me ha dado prácticamente tiempo de poner la transparencia, como la última de Google VO3, pero sin embargo sí pondremos un ejemplo al final. ¿Qué cosas en realidad se pueden hacer con todo este mundo de herramientas, indicadores, enfoque y ayuda? Pues se pueden modificar imágenes, haciéndolas más nítidas, más eficientes, más llamativas a los sentidos del ojo humano, como tenéis el ejemplo de la izquierda o el ejemplo de la derecha, donde podemos utilizarlo para vender un producto o para vender un servicio de decoración o de montaje de una cocina, por ejemplo, como tenemos ahí. Pero también podemos crear imágenes a partir de bocetos. Podemos crear imágenes reales a partir de bocetos hechos por publicistas o bocetos hechos por la propia inteligencia artificial. También podemos hacer transferencias de estilo. Mezclamos dos estilos diferentes para mezclar un estilo combinado en la imagen o en el vídeo, como tenemos el ejemplo de la izquierda o el ejemplo de la derecha, donde se mezcla una foto de un paisaje con un estilo lineal y se establece una combinación y una transferencia entre ambos estilos. También se pueden crear imágenes a través de bocetos. Y ahora, para terminar los últimos 5 minutos de la sesión, me gustaría compartir con vosotros vídeos realmente espectaculares. Todos estos vídeos han sido diseñados, creados, hechos y gestionados por inteligencia artificial, tanto el mensaje de la comunicación como las imágenes. Es cierto que ha habido una labor humana de unificación, de mejora, pero el 80% de estos anuncios han sido generados sin la intervención humana. Ruego que disfrutéis de los mismos.
Viaja como eres. Pangea, la tienda de viajes más grande del mundo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, years start coming and they don't stop 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 coming and they don't stop. Y el último, que me encanta, este vídeo tiene 10, 12 días y es espectacular. Es con la última herramienta de Google, Veo3. Volvo for life. Bueno, pues muchísimas gracias. Digamos, la sesión, digamos, ha terminado y ahora a vuestra entera disposición para las consultas que tengáis y, bueno, a vuestra entera disposición para todo lo que estiméis. Poned las preguntas a través del chat y en función de vayan entrando. A ver. Ángela comenta que cuál es la mejor manera de aplicar testing en Meta Business para resultados y definir una mejor estrategia. Sin duda, yo soy, antes que, digamos, aplicar el testing, lo mejor es hacer una planificación del mismo. Es decir, qué puntos son los más críticos y que más, digamos, más retardo llevan en un retorno de inversión, Ángela. Y en función de esa planificación, aplicar la herramienta adecuada y las técnicas adecuadas de texting para, en función de esos puntos de dolor, digamos, obtener un mayor avance, un mayor rendimiento. Esa es mi apreciación. ¿Cuál es la mejor herramienta para generar imágenes y vídeo? Fer Ares. Bueno, lo que yo he visto hasta ahora, sin duda, la herramienta Veo3. El problema es que las mejores, también Midjourney, sin duda, lo que pasa es que las mejores herramientas, sin duda, son de pago. Ese es el problema. Pero bueno, a título, digamos, personal, o sea, cuando tú trabajas en algo particular, hombre, uno no puede pagar todas las herramientas, pero en ámbito empresarial, 200, 300 euros al mes, 400 euros incluso no me parece una cantidad y puede tener herramientas de primer nivel, tanto de LLM como de audio como de vídeo. Por más agencias de publicidad que puede facturar miles de euros, sin duda 300, 400, 500 euros al mes no es costo para lo que realmente genera. Gracias, Carmen, me encantó, me alegro. Gracias, Ángela, también. ¿Algunas más preguntas aparte de la de Fer? ¿Algo más que queráis compartir y preguntar? Ha sido un auténtico placer compartir con vosotros este rato de reflexión. Sin duda, actualmente con lo que interactuamos de inteligencia artificial es ManyChat, pero usamos gratuito solo de ChatGPT. Es cierto, Fer, vamos a ver, hay herramientas que tienen cierto nivel para, digamos, a título particular o a título de un trabajo más localizado, gratuitas, ¿no? Pero sin duda donde más, digamos, se puede
cuando queremos las mayores capacidades de cálculo, los mayores tiempos de vídeo, las imágenes más personificadas, mayor número de imágenes, de mayor píxel, mayor calidad, son herramientas de pago. Por lo tanto, hay que ir probando. Como vemos, esto es muy de telediario. Continuamente salen herramientas, mejores en unas cosas, mejores en otras. Hay que ir, digamos, leyendo foros, leyendo chat, asistiendo a webinars de escuelas tan prestigiosas como IEBS y todos los webinars que tiene, donde vamos aprendiendo. También es muy importante por sectores. Hay sectores de publicidad más enfocados a servicios, la sanidad, la educación, determinado o enfocado a un propio producto, a un propio bien. Varía mucho, digamos, se ha grabado. ¿Alguna pregunta más? ¿Uno considera que HubSpot es el mejor plataforma para seguir un calendario? Sí, la verdad es que HubSpot, Ángela, realmente a mí lo que he utilizado me aporta muchísimo y es la mejor plataforma que he visto hasta ahora para el seguimiento de las redes sociales. Puede haber otras, pero yo de las que conozco, sin duda, HubSpot es la mejor. Gracias, Julio César. Me alegro de que te haya resultado interesante y, sobre todo, práctica. Que podáis, bueno, pues tendréis la grabación, ¿vale? Y que podáis profundizar en todas las ideas o conceptos que hemos compartido y que hemos reflexionado en la sesión de hoy. Esto será la mayor satisfacción para la escuela y la mayor satisfacción para mí. ¿Más dudas? A ver, el chat. No sé si tenéis más dudas. Importante también ese mensaje que quise trasladar. No lancemos directamente a por una herramienta. Esa tentación que podemos tener muchas veces de, me han dicho una herramienta nueva y lanzarme, a lo mejor no es la herramienta más adecuada. Hay que reflexionar, planificar, establecer una estrategia si realmente para nuestra comunicación publicitaria, qué herramienta, porque todas son buenas, todas tienen unos puntos fuertes y unos puntos débiles, ¿vale? Ángela, ¿puedes sugerirnos alguna ayuda para aprender a hacer PROM eficiente? Pues a mí lo que más me ha servido es que los PROM los haga eficiente la propia LLM, es decir, que el propio inteligencia artificial automejore los PROM que nosotros vamos, es una especie de círculo vicioso en que nosotros metemos un PROM, nos da una salida, no nos satisface, le pedimos al propio ChatGPT o Cloud o Gemini que nos mejore el PROM, nos vuelve a dar otra salida, es decir, reiterativamente. La recomendación es un proceso iterativo y apoyarnos del propio LLM para mejorar la entrada o el PROM. Gracias, Ángela. Me alegro de haberte respondido. ¿Las versiones gratuitas son seguras como uno trabaja con clientes de alto perfil? Hombre, si estamos en un entorno profesional, si estamos en un entorno, lo ideal es establecer una inteligencia artificial en nube privada, utilizando modelos desde la propia ChatGPT modelo cloud, pero no en nube pública, como tenemos todos a lo mejor en el ordenador de casa, que consultamos a ChatGPT y lo que estamos utilizando es una nube pública. Cuando ya estamos en un entorno empresarial, estas empresas ofrecen utilizar sus propias inteligencias artificiales a través de plataformas en nube privada. Eso tiene un gran impacto, sobre todo en el tema de la seguridad de los datos. Todo lo que nosotros le enseñemos a un modelo fundacional tipo ChatGPT va a quedar en el modelo, o sea, va a quedar en el almacén de datos que se entrena. Si no queremos que eso sea así y queremos utilizar datos de cliente o datos sensibles, primero, para no incumplir la normativa y segundo, para temas de confidencialidad, a lo mejor es una nube privada. Las versiones gratuitas no suelen tener estas nubes privadas, Cintia. Lo mejor es, claro, es difícil, bueno, bonito y barato. Es decir, hay cosas muy buenas, baratas, gratis, ¿vale? Pero cuando ya se quiere un nivel de profesionalización, hay que invertir. Pero veámoslo como una inversión, no como un gasto, porque el retorno de la inversión, sin duda, es alto.
Gracias, Cintia. ¿Alguna consulta más? Pues nada, daros las gracias por la asistencia. Espero que os haya aportado sobre todo ideas sobre las que reflexionar, sobre las que trabajar o sobre las que, digamos, profundizar, y que sea un pequeño grano de arena en este mundo de inteligencia artificial que a todos nos ha llegado, y que tampoco hay que, digamos, frustrarse por no saber todas las herramientas. Nadie creo que sabemos todas las herramientas que puede existir en todas las facetas. Simplemente ir probando, ir jugando sin prisa, pero sin pausa. Es decir, no hay que utilizarlo, pero hay que utilizarlo adaptándolo al humano. Que no sea el humano el que se adapte a la herramienta, sino que la herramienta complemente al humano y no sustituye al humano. Ese es el último mensaje que me gustaría transmitir. Gracias, Cinta, por las felicitaciones. Gracias, Ángela. Desearos lo mejor en vuestra vida personal y profesional y seguramente nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.